Estimados televidentes, bueno, una vez más estamos con ustedes. Es una semana complicada la que está viviendo el país en este momento. No solo los problemas económicos, sino también esta revisión que se está haciendo del pasado y que ya ha dado lugar a que la Cámara de Diputados de la Nación declare nula las leyes de obediencia debida que en su momento completaron un plan de pacificación que encarado por el doctor Alfonsín y continuado por el doctor Menem y hasta por el doctor que era bueno de Buenos Aires con este de la Rúa. Los efectos de esta decisión esperemos que no nos traiga consecuencias. De todas maneras, la parte, digamos, más pensante de la población opina de que quizás sea un error, ya que tenemos un presidente que por primera vez en la historia cuenta prácticamente con la unanimidad del pueblo argentino detrás de él. Porque realmente debe ser el caso único, el del doctor Kirchner, de tener el 80, el 90% de la población que está detrás de él, que confía en él, que lo apoya, que le desea éxito. O sea, el primer presidente que prácticamente no tiene una oposición visible. Hasta la fecha, todos los presidentes, por más populares que fueran, incluido Irigoyen, por ejemplo, el mismo general Perón, hubo siempre un 30, 40, 25% de la población que estaba enérgicamente enfrentada con el mismo. El caso de Kirchner es único. No tiene ningún enemigo o adversario a la vista. O sea, están dando las condiciones ideales para que este país realmente pueda reemprender el camino del progreso. Por eso esta decisión del Parlamento, sobrepasando facultades que le da la Constitución, declara nula leyes que fueran dictadas por el mismo Congreso, pero con otros integrantes. ¿Y por qué? Porque la Constitución no prevé esa situación. La Constitución prevé que una ley pueda ser derogada por otra ley, pero no que una ley pueda ser anulada por otra ley. La diferencia parece sutil. Si en definitiva la ley desaparece, ¿qué diferencia hay que desaparezca porque es nula o porque ha sido derogada? Y sin embargo, en materia penal hay una diferencia que es fundamental. Porque la tradición del derecho penal, la jurisprudencia permanente en derecho penal en todos los países del mundo, es que siempre los beneficios que otorga una ley a gente que está procesada se mantienen aun cuando esa ley sea derogada. Pero si esa ley se declara como que nunca existió, la situación cambia. Entonces quiere decir que esos beneficios que un día obtuvo el reo desaparecen. O sea, por ejemplo, si hay una ley que establece que la sanción por un crimen cualquiera es de 20 años y posteriormente se dicta una ley que reduce esa pena a 10 años, aunque después vuelva a dictarse una nueva ley que establezca una pena superior, ya el reo, el condenado incluso, es beneficiado por la ley más benigna. Pero si la ley no es derogada, sino es anulada, anular quiere decir que es como si nunca hubiera existido, entonces los 20 años que en el momento regían vuelven a adquirir vigencia. La ley de obediencia debida, por ejemplo, que decía que todos aquellos que no fueran procesados hasta un momento determinado y que eran ocupados grados inferiores en el escalafón militar, ya no podían ser juzgados en el futuro, una especie de, digamos, de prescripción o de amnistía. Bueno, con este criterio que se ha adoptado, van a poder volver a ser llamados a ser enjuiciados. O sea, se calcula que unos 2.000 oficiales del ejército, de distintas graduaciones, en ese momento, hace 20 años, eran tenientes, capitanes, pero que ya son
generales o coroneles van a poder otra vez ser llamados por los jueces para que depongan sobre esos hechos ocurridos hace 25 o más años. En fin, el gobierno sabrá lo que hace, los legisladores sabrán lo que hacen, pero ¿cómo le puedo decir? El ciudadano común, el ciudadano que tiene conocimientos de leyes, de situaciones, del país, miramos con preocupación que se vuelvan a restablecer esas situaciones, cuando deberíamos estar pensando cómo hacer para sacarlo definitivamente al país de la encrucijada que estamos viviendo, y que nos ha llevado a la contradicción de que, si por una parte estamos capacitados para alimentar a 500 millones de personas, nuestra producción, en el país estén sufriendo, padeciendo hambre y miseria casi 20 millones de personas. Eso explica de por sí mismo lo mal manejado que hemos estado hasta ahora en nuestro país. Todo lo que desearíamos fervientemente es que se restablezcan las fuentes de producción, las fuentes de trabajo, de que se restablezca el comercio, restablezca la finanza, que volvamos otra vez a gozar de una vida normal, y de que en vez de haber 20 millones de hambrientos, haya 20 millones de gente próspera y feliz y contenta y satisfecha como nos hubo en otras épocas en nuestra patria. Repito, el problema creo que no existe la posibilidad de que el Senado de la Nación actúe en forma distinta a la que actuó la Cámara de Diputados. O sea, en general damos por hecho de que esas leyes de acá a una semana, que es el plazo que normalmente demora entre sesionar una Cámara y otra, habrán sido derogadas, más que derogadas, anuladas, y que de nuevo habrá 2.000 oficiales que generalmente están en las filas del ejército, que tendrán la inquietud de en cualquier momento ser llamados a dar cuenta de sus actos de guerra ante los tribunales civiles y militares. Bueno, por otra parte, acá nosotros en Tucumán hemos tenido la noticia, tampoco muy agradable, de que nada menos que uno de los ingenios de nuestra fábrica azucarera ha importado desde Brasil 2.000 toneladas de azúcar. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? En un momento dado, ¿no es cierto?, cuando se habló de que se podía importar azúcar de Brasil, hubo una gran reacción popular, e incluso el mismo gremio azucarero recurrió al Congreso de la Nación, al presidente de la Nación, para que esas importaciones no se realizaran. ¿Cómo es posible que ahora uno de los nuestros, uno que teóricamente estaba interesado en que no venga la azúcar brasileña a competir con la nuestra, sea la que traiga el azúcar brasileña, la que importe esa azúcar brasileña? Hasta el momento son 2.000 toneladas, pero se dice que van a ser muchísimas más. Pero lo importante es que se abre la compuerta. Se abre la compuerta, y usted sabe que la compuerta, una vez que se abre, es muy difícil que se cierre. O sea, es una situación que realmente ha creado zozobra en nuestra provincia, que es esencialmente azucarera. Este hecho que no tiene calificativo de que el ingenio de la Providencia haya importado, la fábrica, la firma propietaria del ingenio haya importado estas primeras 2.000 toneladas de azúcar brasileña. Bueno, nuestro programa esta noche va a ser también variado, en el sentido que va a estar con nosotros el rector de la Universidad Católica de Tucumán, el doctor Pedro Wenceslao Lobo, porque están festejando sus 38 años de vida. Y va a estar con nosotros también una gran escritora tucumana, de origen muy humilde, nacida en el ingenio Santa Lucía, que se recibió de bioquímica y después ahora están estudiando e incursionando en la antropología, y que ha escrito sobre la actividad azucarera desde dentro de un ingenio. O sea, como pobladora de un ingenio, sus vivencias. Ella escribió un libro que se llamaba El Gallo Negro, y ahora ha escrito otro libro más interesante todavía,
porque habla de las corrientes inmigratorias indígenas, aborígenes, que en su momento aparecieron por la zona de Santa Lucía antes que apareciera el hombre blanco. Va a estar esta noche aquí para que ustedes la conozcan. Y va a estar también dos economistas, dos jóvenes economistas. El señor Ríos, Raúl Ríos, que tiene un título de máster allá en Barcelona, muy bien ganado, un estudioso, dentro de las corrientes modernas del pensamiento económico, y Cáceres Cano, hijo de destacado economista y profesor de historia económica, Cáceres Cano, que va a tener también un poco el contrapunto con este joven economista Ríos. Y bueno, acá está, como siempre, nuestra genial colaboradora. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, inspira doctor. Estos programas. Gracias. Para que continúe con las presentaciones. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Buenas noches a los señores televidentes. Y hay un tema importante que tiene que ver con los tucumanos y es también un aniversario importante, los 40 años de la diócesis de la Santísima Concepción. No quisimos estar ausentes, tendríamos algunas imágenes, señor director, enseguida, y queríamos recordar que hace 40 años se vio la necesidad importantísima de respaldar espiritualmente al pueblo de Tucumán y efectivamente estar más cerca en el sur, que es a donde se establece por una bula papal esta diócesis de la Santísima Concepción. Estuvieron varios obispos, están ahí las imágenes, esto se festejó el día de ayer en la ciudad de Concepción, los feligreses estaban muy contentos y hay que recordar también que uno, digamos, de las personas más importantes en el sur de la provincia que tenía que ver con la creación de la diócesis y que bueno, que se enteró en esos momentos y era muy jovencito, es el padre Ignacio Herrera, que después fue párroco, y ahora está de nuevo en Concepción, después de un tiempo en Aguilares, y bueno, cuando le comunican a él de que se había creado la diócesis y no sabían cómo anunciar, comenzaron a tocar las campanas de la iglesia durante casi 2 horas, entonces la gente se fue hasta la catedral a preguntar qué es lo que sucedía, y se enteraron con mucha alegría hace 40 años de la creación entonces de la diócesis de la Santísima Concepción. Muchos feligreses fueron de todas las partes, digamos, del sur de la provincia, porque esta diócesis abarca desde la localidad de Famaillá hasta el sur de Tucumán. Estas son las imágenes, y bueno, estuvo presente el arzobispo Luis Héctor Villalba, y también estuvo el obispo José María Rossi, que es el obispo de la Santísima Concepción. Así que, bueno, nuestras felicitaciones, y lo importante de destacar de esto, doctora Avellaneda, es que siempre los gobernantes, los políticos, se llegan hasta la iglesia o se llegan hasta las diócesis a compartir alguna charla y algún diálogo con estos guías espirituales de nuestra comunidad, y generalmente después que asumen se olvidan de estos diálogos o de las charlas o de las recomendaciones que le hicieron. Yo creo que es importante siempre llegarse hasta una iglesia y escuchar al pastor, que creo que es el que está en contacto directo con el sufrimiento de la gente, que es el que sabe por qué sufre la gente, qué es lo que le falta, cuáles son sus carencias, cuáles son realmente la vida que llevan. Así que más que los secretarios, que muchas veces son obsecuentes, más que lo que le muestran las cosas fáciles y las alegrías, es importante llegarse hasta una iglesia, hasta algún lugar a donde hay mucha parte espiritual, porque ahí la gente cuenta realmente el sufrimiento que tiene, cuenta la desnutrición, cuenta cuánta carencia hay con la falta de trabajo y demás. Así que yo creo que para aquí, para adelante, ojalá que sea una nueva visión, un nuevo diálogo entre los gobernantes y los pastores de esta iglesia y de esta diócesis. Otro tema que quería tocar antes de ir al corte es que este fin de semana se va a realizar un encuentro muy importante en Tucumán, que es el encuentro de parapentes. Van a venir casi 200 parapentistas, va a ser desde el 15 hasta el 18, el cielo se va a cubrir, el cielo de Yerbabuena y seguramente de Tucumán, con muchísimos colores. Van a venir de todo el mundo, se van a reunir en un lugar muy hermoso que se llama Lomo de Bola, en la Sierra de San Javier, y que creo, según tengo entendido, es el lugar de despegue más importante que tiene el mundo en cuanto a parapentes. Imagínese usted cuánto tiene Tucumán de hermoso y de rico. Sin embargo, en estas organizaciones siempre terminamos muy mal, no hay sanitarios.
Entonces estamos a tiempo, no sé cuánto costarán, según ellos cuestan muchísimo dinero. Los organizadores han hecho lo que han podido, la Secretaría de Turismo ha hecho lo que ha podido, pero hay muchas empresas, digo yo, en Tucumán, que han participado han participado en la provincia para poder llevarse dineros de los tucumanos. Entonces creo que hacer los sanitarios de un lugar tan hermoso como lo vamos a disfrutar este fin de semana no sería mucho gasto. Vamos a pasar a otro tema, también vamos a hablar el día de hoy de la economía. Doctora Avellaneda, como usted dijo, qué importante saber qué es lo que tienen que hacer los pequeños productores, los industriales, qué tenemos que hacer los tucumanos para salir adelante con esta economía. Y con estos temas nos vamos a los títulos, señor director, si es posible. Estudio jurídico de los doctores Palacio y Avellaneda. Consultas profesionales a nuestro casillero electrónico. Email juanavellaneda@hotmail.com. Las Heras 555, teléfono 0381 424 1366, San Miguel de Tucumán. Compañía Azucarera Santa Lucía Sociedad Anónima. Busca campos de parcería para soja, maíz y trigo. Solicite entrevistas sin compromisos a los teléfonos 0381 431 0610 y 431 0769. Telefax 42 26 197. Compañía Azucarera Santa Lucía Sociedad Anónima, 100 años al servicio del agricultor y de la producción. San Martín 623, sexto piso, oficina 4, mail ciasantalucia@arnet.com.ar, San Miguel de Tucumán. Taller de vulcanización de José Gano, recapado, recauchutaje. Retiramos y entregamos cubiertas a domicilio. Atención personalizada. Pasaje Oncativo 902, teléfono 0381 156 815 688, San Miguel de Tucumán. En un marco de excepcional belleza, disfrute de una propuesta turística diferente. Estancia Los Cuartos, con la paz de los viejos tiempos.
Ahora estamos con Lucía Mercado. Lucía Mercado era una auténtica tucumana del interior de la provincia de Tucumán, propiamente nacida y creada en el ingenio Santa Lucía. ¿Cuál es nuestra costumbre? Ella ha hecho una carrera interesante, después nos vamos a referir a ella, pero antes, como todas las personas recién pasan por este programa por primera vez, le pedimos que ella misma se presente al público, contando un poco sus vivencias. Por ejemplo, ¿cuál fue su vivencia cuando cerró la fábrica? ¿Qué la llevó a irse a estudiar a Buenos Aires, etcétera? Bueno, yo estudié acá en Tucumán, yo me recibí en la Universidad Nacional de Tucumán. Así. Y me recibí justo el año que cerró el ingenio Santa Lucía. 68. Claro, y en el 67, y en el 68 cuando empezó, bueno, yo ese año emigro a Buenos Aires. Soy producto del cierre de los ingenios azucareros en cuanto a emigración, como la mitad del pueblo se fue y la otra mitad quedó, y bueno, y yo me recibía en ese momento. Tucumán estaba muy mal económicamente, socialmente, y bueno, y así fui a Buenos Aires. Y me fue muy bien, gracias a Dios. Y hace 10 años o 12 años yo empecé a estudiar antropología, me acerqué a las ciencias sociales, pero para escribir, porque me interesaba... El hombre. No, me interesaba Santa Lucía. No, en realidad lo que me interesa es Santa Lucía, es mi objeto emocional, mi objeto solidario además, es Santa Lucía, ¿no? Claro, yo nunca dejé de venir, quedaron mis padres, quedó mi papá, la casa paterna, y bueno, siempre he venido, y entonces empecé, y ahora los productos, estos libros son producto de eso. ¿Y qué emociones sintió usted cuando tuvo que hacer la valija y partir a Buenos Aires? Bueno, yo tenía 22 años cuando me fui. Yo creo que uno siente, la emoción es el desconocimiento y el descubrir, el pensar que uno descubre... ¿Tenía familiares? No, mundos nuevos. Cuando uno llega a Buenos Aires y está en la soledad, digamos, de esa gran ciudad, y sin familia, al poco tiempo empieza a sentir la nostalgia y empieza a sentir la separación de las cosas de uno. Pero lo que yo más sentí estando en Buenos Aires eran las montañas. Extrañaba. Claro, porque yo siempre digo que en Buenos Aires la montaña más cerca queda a 1000 kilómetros, ¿no? A 1000 kilómetros de Buenos Aires está la primera montaña, bueno, los cerros azules y todo eso. Pero realmente fue una cosa muy, muy dolorosa, todas las mañanas de levantarme. Yo empecé a trabajar, yo viví siempre en la capital y trabajaba cerca de la General Paz, digamos, muy, muy cerca de... Pero tendría gente amiga. Sí, bueno, en muy poco tiempo. Yo no tuve problemas, yo gracias a Dios empecé a trabajar en cuanto llegué. Profesionalmente me fue muy bien en Buenos Aires, no me puedo quejar, y bueno, hice amigos, afectos, y entonces empecé a viajar afuera, empecé a conocer el interior del país desde Buenos Aires y conocer el exterior, y bueno. ¿Viajó por el exterior también? Sí, por supuesto. ¿Por dónde anduvo? Bueno, obviamente América. Creo que me puedo dar el lujo de decir que yo conozco todos los países de América, todos, incluido Surinam, Georgetown, Cayenne, que son lugares que son las Guyanas, ¿no? La francesa, la holandesa, la inglesa, que la gente no lo toma como países americanos. Ahora son países que están independientes, ¿no? Y hasta tienen nombres raros. Me refiero a estos países porque obviamente conozco, qué sé yo, Chile, Brasil, Uruguay, Venezuela, Colombia, bueno, Estados Unidos, México, Canadá, ¿no? Me interesó muchísimo, y me interesó mucho el mundo andino, todo lo que es Perú, Bolivia, que hice fascinante, varios viajes, ¿no? Sí, de ir a determinados lugares varias veces. A Machu Picchu. Sí, a Cusco, Ollantaytambo y todas esas cosas, ¿no?
qué emoción, ¿no? Chan, chan. Muy, muy interesante. A mí me atraía siempre eso. Y después todo lo que es el Tucumán colonial y el mundo andino nuestro me atrajo muchísimo. Y bueno, estos libros son producto de eso, ¿no? Y después también una cosa que me atrajo mucho siempre a mí fue el mundo azucarero, la industria azucarera. La historia del azúcar, por ejemplo, que suena o nos lleva a mundos extravagantes, misteriosos, románticos y exóticos, cuando uno habla del mundo del azúcar. Injustos, turbios, todo eso nos acerca el mundo del azúcar. Claro, además el azúcar en realidad ha sido una especie de punta de lanza para la civilización. Sí. Por eso que está tan vinculado también con la miseria. Porque Sí. precisamente la industria azucarera, no sé si usted coincide conmigo ya que visitó tantos países, es para vencer la miseria que se inicia el azúcar. O sea, se pone en la fábrica azucarera para ir venciendo la miseria de países, digamos, sin civilización. Bueno, digamos, no coincido tanto en eso. Creo que la industria azucarera se puso cuando Europa llega a América, a partir del año 1500 en adelante, para hacer un gran negocio que significaba la producción del azúcar, que en esos momentos se estaba haciendo conocer en Europa. El oro blanco. Claro, porque se vendía en las boticas, el azúcar era el oro blanco y era carísimo. Entonces, en Europa era imposible que hubiese fábricas porque por el clima. Cuando los españoles, Europa, los españoles, los franceses y los ingleses llegan a América y descubren estas tierras cálidas y húmedas, bueno, fue lugar ideal para plantar azúcar y ponerlo para el gran negocio. Había que traerla de la India antes, ¿no? Por supuesto, o no traerla de ningún lado porque no se hacía. Y por supuesto los portugueses en Brasil, que fueron los grandes promotores y los iniciadores, y ya había 500 ingenios, no sé, en el año 1600 o 1650, Maranhão, Pernambuco, Recife, Olinda. Una cosa más extraordinaria del azúcar es cuando Francia tuvo que elegir entre quedarse con la isla de Trinidad o Canadá. Sí. Prefirió quedarse con Trinidad y no con Canadá. Pero era porque era un gran negocio. Pero era una islita, sí. la riqueza de esa islita, para que prefiera a esa islita y no a un continente como Canadá, ¿no? Sí. Es un episodio poco conocido, pero qué bueno que lo conozcan los tucumanos para que apreciemos más lo que tenemos, ¿no? Y de hecho en la Argentina fueron los últimos países que empieza la industria azucarera, ¿no? Bueno, Santa Lucía fue un ingenio azucarero, formó una población alrededor de un emprendimiento comercial e industrial y se forma todo un pueblo a raíz de que hay gente que se congrega y que empiezan a surgir lazos vecinales y lazos familiares y a nacer chicos en un pueblo. Y bueno, se forma el pueblo desde el 1882 y hasta en 1907 que muere José Federico Moreno y se forma la compañía azucarera Santa Lucía a raíz de eso, que ahora va a cumplir la compañía 100 años en el 2007. Y Santa Lucía es histórico por su génesis. En Santa Lucía fue una frontera geográfica e histórica, ¿no? Esa es la iglesia de Santa Lucía. Ah, sí. Es un gran pueblo, ¿no? Está nuestra Cruz Mayor. Es un gran pueblo. Es muy lindo, está justo en el pie de monte. Es lo que nunca entendieron los porteños, ¿no? ¿Qué cosa? De que en provincia mediterránea como Tucumán nacieron todas estas poblaciones, mientras ellos en su inmensa pampa claro. no había nada. Porque para crear la hacienda o matarla o asesinarla no necesitaban poblaciones, no había iglesia, no había poblado, era prácticamente desierto. Claro. Compare la extensión de la provincia de Buenos Aires con la extensión de la provincia de Tucumán y la enorme cantidad de poblaciones que hay en Tucumán y la mínima cantidad de poblaciones que hay comparativamente en pueblos de la Pampa Húmeda. La Pampa Húmeda, sí. Bueno, de hecho, Tucumán es, después de la capital federal, es la segunda provincia con densidad demográfica, ¿no? Sí, obviamente. Tucumán condensa todo lo que es geografía y tiene la historia comercial, la historia económica y la historia social de ser capital del noroeste argentino. Lo que es interesante en el caso suyo, de que usted es testiga
de cómo se vive en una fábrica azucarera. Ah, bueno, nos criamos. Yo nací en la pared al lado de donde estaban los tachos, ¿no? Porque todo el mundo en los ingenios vivíamos, pero en el caso mío, bueno, yo vivía además nacíamos, por lo menos hasta cuando yo nací, nacíamos en las casas, ¿no? Claro. Y entrábamos con mucha facilidad. En Santa Lucía, en ese sentido, fue un ingenio muy, muy abierto de los obreros de entrar y salir de las fábricas, ¿no? Por lo menos desde que yo nací en adelante. Yo soy de la generación de los niñitos privilegiados, ¿no? Yo nací en el año 45. Sí. Claro, entonces cambiaron las relaciones entre patrones y obreros en todos los ingenios azucareros, y en Santa Lucía el ingenio empezó a ser muy fuerte, a gobernar prácticamente la fábrica. Bueno, así no fue también después, ¿no? Sí. Porque sucedieron muchas cosas. Santa Lucía fue un ingenio, creo que fue el segundo en población laboral. Sí. Las fábricas no daban ganancias, bueno, fueron uno de los primeros que cerraron también. Pero teníamos mucha apertura, me refiero a la población al Y una ingenio. cosa importante, Santa Lucía proveyó al país de un constituyente el año 49. Sí, el señor Rivarola, que es el que hizo el sindicato en el año 43 con grandes conflictos que hubo en Santa Lucía para la formación de los sindicatos. Por supuesto que venía Perón y que cambió la historia política y social de este país, por lo menos en estas poblaciones de los ingenios azucareros, ¿no? Ahora, su libro, El Gallo Negro, ¿por qué le llama El Gallo Negro a su libro? El Gallo Negro tiene... ¿Por qué le pone ese título? No, pasa lo siguiente, a mi papá le decían El Gallo Negro porque bueno, era negro, alto y era un gallero muy, muy conocido en Santa Lucía, muy fanático él, y la gente más acá en Tucumán saben lo que significa ser un gallero, ¿no? Preparar los gallos de riña, por supuesto de eso estamos hablando, y andar en los gallos de riña en todos lados. Mi papá fue un tipo muy mujeriego también, ¿no? Sí, en su vida, un tipo que salía mucho. Y cuando yo termino de escribir el libro, buscando como subtítulo de La vida, pasión y muerte de un ingenio azucarero, porque El Gallo Negro trata los últimos 25 o 30 años antes del cierre del ingenio en la vida cotidiana, yo veo que mi papá tenía el gallo negro, que yo hablaba porque hablo, digamos, yo hablo en tercera persona acá, y que estaba muy protagonista en todas las historias que yo contaba, por muchas circunstancias. O sea que es como que se ganó el título. Usted era muy compañera de su padre. Si yo era mi compañera, Sí. yo he tenido, gracias a Dios, no sé si para bien o para mal, porque, bueno, nosotros somos muchos hermanos, pero hemos tenido mucha vida de libertad nosotros. Creo que en general los chicos de Santa Lucía, por lo menos de nuestra época, yo en particular, digamos de salir, de ir a la escuela, venir, salir a la calle, ir al río, ir al club. Yo tuve mucha facilidad, gracias a Dios, para estudiar, no tuve problemas, pero los otros chicos que tenían problemas en la escuela, sí, porque nadie controlaba. Usted era estudioso porque tenía vocación de estudio, ¿no? Creo que tuve mucha facilidad, no sé si estudié tanto tampoco. Pero debe ser que sí, porque... No, sí, pero quiero decir que algunas veces estudié después, probablemente. Después sí estudié, porque generalmente cuando uno es chico también uno aprueba materias. Lo interesante del libro suyo es que usted habla muy bien de la vida que le tocó en Santa Lucía, viviendo, habiendo nacido y vivido, y en cambio hay gente que nunca ha vivido en un ingenio y que habla peste de la vida de los ingenios. Bueno, no sé si yo hablo bien o mal. Digamos, yo hablo bien probablemente en el sentido de describir, porque eso es lo que lo alaban al Gallo Negro. Pero ojo, que lo que yo estoy describiendo es un mundo, obviamente, de desigualdad. Yo creo que lo describo muy bien. Creo que hablo bien en el sentido de poder describir bien eso. Porque por supuesto que había desigualdad. Pero depende las circunstancias de cada uno para que uno vea si eso es bueno o malo. Porque hay esclavos que también vivían muy felices en un estado, porque por ahí no necesitaban otra cosa o no decían. Pero en el caso nuestro, las circunstancias sociales de ese momento se daban así. Entonces, lo que yo digo es que la gente llora aún hoy el ingenio cerrado.
La gente llora. Pero si nos ponemos a ver, probablemente, bueno, no hubiese sido el tipo de vida que uno hubiese deseado. Porque una de las cosas que yo achaco, por ejemplo, a la generación de nuestros padres, pero cuando digo padres, es todos los estamentos sociales, es que los obreros y peones no estudiábamos. Porque por costumbre, ahora, felices y contentos, claro que vivían todos felices y contentos, pero sin estudiar, por ejemplo. Sin estudiar. Creo que tenemos que ir a un corte, señor director, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño corte. Vaya preparando la segunda. Estudio jurídico de los doctores Palacio y Avellaneda. Consultas profesionales a nuestro casillero electrónico. Email juanavellaneda@hotmail.com. Las Heras 555, teléfono 0381 424 1366, San Miguel de Tucumán. Compañía Azucarera Santa Lucía Sociedad Anónima. Busca campos de parcería para soja, maíz y trigo. Solicite entrevistas sin compromisos a los teléfonos 0381 431 0610 y 431 0769. Telefax 42 26 197. Compañía Azucarera Santa Lucía Sociedad Anónima, 100 años al servicio del agricultor y de la producción. San Martín 623, sexto piso, oficina 4, mail ciasandalucia@arnet.com.ar, San Miguel de Tucumán. Taller de vulcanización de José Gano, recapado, recauchutaje. Retiramos y entregamos cubiertas a domicilio. Atención personalizada. Pasaje Oncativo 902, teléfono 0381 156 815 688, San Miguel de Tucumán. En un marco de excepcional belleza, disfrute de una propuesta turística diferente. Estancia Los Cuartos, con la paz de los viejos tiempos. Bueno, ahora tenemos con nosotros dos jóvenes y prometedores profesionales de la economía. Cáceres Cano, Cáceres Cano, hijo de otro gran profesional economista, y Raúl Ríos, hijo también de otro economista importante que fue ministro de Economía de Tucumán. Bueno, yo creo que, a ver, usted, Cáceres Cano, que está un poco más lejos que yo, usted, Empezamos por el más lejos. ¿qué le parece sobre la economía? Hablemos un poco de la economía nacional.
Perfecto. En la economía nacional, digamos, uno podría parafrasear a un presidente que estuvo hasta hace poco en el gobierno, que dijo, estamos mal pero vamos bien. En este caso uno podría decir que en lo que hace a política económica, Argentina en estos momentos está bien. Está bien y uno puede observar algunos indicadores. ¿Cuáles son estos indicadores? O sea, usted no es de los pesimistas. No, lo que pasa es que todavía no termina la frase. Estamos bien, pero no sabemos a dónde vamos. ¿Por qué digo esto? Estamos bien porque hay indicadores que así están manifestando esto. Gran profesional economista, y Raúl Ríos, hijo también de otro economista importante que fue ministro de Economía de Tucumán. Bueno, yo creo que, a ver, usted, Cadescano, que está un poco más lejos que yo, Empezamos por el más lejos. ¿Qué le parece sobre la economía? Hablemos un poco de la economía nacional. Perfecto. En la economía nacional, digamos, uno podría parafrasear a un presidente que estuvo hasta hace poco en el gobierno, que dijo, estamos mal pero vamos bien. En este caso uno podría decir que en lo que hace a política económica, Argentina en estos momentos está bien. Está bien y uno puede observar algunos indicadores. ¿Cuáles son estos indicadores? O sea, usted no es de los pesimistas. No, lo que pasa es que todavía no termina la frase. Estamos bien, pero no sabemos a dónde vamos. ¿Por qué digo esto? Estamos bien porque hay indicadores que así están manifestando esto. Veamos el tipo de cambio, se ha mantenido tranquilo en el último tiempo. Veamos el tema de la inflación, también se ha mantenido tranquila. Veamos el tema de la situación fiscal. Tenemos un superávit fiscal que no tenemos en Argentina desde hace mucho tiempo. Entonces, estos indicadores que son lo que la gente palpa, lo que la gente automáticamente relaciona con la economía, vemos que están bien. Ahora, no sabemos a dónde vamos. Sabemos que esto en sí no es sostenible a largo plazo. ¿Por qué? Argentina no ha solucionado su problema de la deuda, tiene un default con el resto de los acreedores mundiales bastante importante, no ha tomado conciencia de eso. Eso ha restado posibilidades de intercambio de Argentina, eso hay que verlo. El tema de inversiones por parte del sector empresario es muy pobre. Es decir, el crecimiento que Argentina ha tenido estos últimos tiempos, vemos que se está desacelerando, y esa desaceleración es básicamente el producto de la falta de inversión. El sector financiero no tiene solucionado su problema, no hay préstamos, entonces estamos bien. El problema es que no sabemos a dónde vamos. Me pregunta, no, una observación, ¿no? Que eso de que estamos endeudados, nosotros nacimos endeudados, debemos ser el único país del mundo que primero se endeudó y después el país, ¿no? Así que, bueno, es nuestra costumbre, yo creo, ¿no? Ya estamos acostumbrados. Es decir, y por eso está el dicho, ¿no? Al fiado nadie se corta, ¿no? Exacto, pero mucha gente vive el fiado y puede vivir, pero uno programa su vida y dice, bueno, yo voy a vivir al fiado y te voy a pagar. Es decir, yo quiero seguir manteniendo mi crédito y quiero seguir endeudado. Hoy Argentina no ha hecho eso. Entonces ese es un problema. Ya bien. Pero en fin, de todas maneras, ya tenemos 2 siglos de deudores, ¿no? Sí. 2 siglos de deudores. Ya, práctica tenemos, digamos. Práctica tenemos. O sea, y el otro aspecto de la producción, que dice usted, hay una duda que uno tiene, ¿hasta qué punto la producción puede ser tan importante si es que por eso producir más significa más fábricas cerradas, más despido, más miseria, más hambre? Porque para crecer la fábrica tiene que atomizarse todo. Entonces una fábrica que, por ejemplo, ocupaba 2.000 personas pasa a ocupar 50, 100. Un país que no puede tener la pretensión de estar a la altura de los grandes países del mundo, la distancia que nos separa de Estados Unidos, de Francia, es tan enorme. No, hasta cierto punto hasta que no es mejor, digamos, no avanzar tanto en la modernización, etcétera, y vivir un poco más felices, más tranquilos los hogares. Bueno, yo sería feliz viviendo en una isla, en el Caribe, tomando coco, pero indudablemente esa no es la situación ideal y tampoco creo que pueda beneficiar a mucha gente. Es decir, habrá 1, 2 o 3 negritos que estaremos divertidos y el resto estará bastante mal. Entonces, indudablemente el progreso no es tan malo como uno lo piensa.
Bueno, aquí en este país, no sé qué opina Ríos, pero yo creo que en este país progreso y desocupación corren paralelo, ¿no? Yo me acuerdo cuando antes venían los cosecheros, eran ejércitos de cosecheros que venían a Tucumán, 150.000. Ahora la cosecha se hace con máquinas, cada máquina reemplaza 800 obreros, 500 obreros, 600 obreros. Bueno, ¿qué mejor? No, sin ningún lugar a duda, uno no debería dudarlo, el progreso es mejor. Con ese tipo de política, digamos, Estados Unidos todavía tendría a los negros cosechando algodón y nosotros tendríamos los zafreros cortando la caña. El progreso es para el bienestar de la gente, y si el progreso genera riqueza, lo que uno podrá plantearse es cómo se distribuye la riqueza que genera el progreso. Pero el primer punto es generar riqueza, no decir quedémonos atrasados y no generemos riqueza y seamos todos pobres pero felices. No, generemos riqueza y intentemos a discutirnos cómo vamos a redistribuir la riqueza que genera el progreso. Eso podrá venir dado por sistemas impositivos, hay muchas formas de discutir los sistemas de distribución, pero lo que uno no puede discutir es que mejor crear riqueza que no crearla, y el progreso crea riqueza. ¿Usted cree que siempre crea riqueza el progreso? Por ejemplo, después una cosa que me perturba. La industria azucarera, después todo lo que fue la primera industria que tuvo el país y la más progresista, cosas que omiten generalmente los economistas de decirlo, realmente omiten, para ellos no existió la industria azucarera, ¿no? Pero fíjese usted que valores relativos, en esa industria que se cosechaba a mano, etc., 1 kilo de azúcar vale igual que 1 kilo de carne. Hoy día 1 kilo de azúcar vale la 10ª parte de 1 kilo de carne. O sea, la supuesta riqueza que pudo haber producido la modernización, se la llevó no sé quién. Porque no es lo que si yo tuviera, por ejemplo, ahora a repartir por kilo de azúcar que produzco 10, 15 pesos, pero ahora cuando tengo para repartir 60 centavos, 70 centavos, quiere decir que han desaparecido 15 pesos o 10 pesos. ¿Y cómo repartir lo que no tengo? No, eso depende un poco. O sea, usted está hablando de términos de intercambio relativo. Sí. Los términos de intercambio relativo fluctúan en función de cómo se desarrollan los distintos sectores. Antes usted necesitaba decenas de toneladas de azúcar para poder comprar una computadora. Hoy, con 2 toneladas compra una computadora. Y no veo que haya nadie quejándose dentro del sector informático de cómo está bajando el precio de las computadoras. Bajan los costos de producción. Al bajar los costos de producción, bajan los precios a los cuales se puede vender, se genera una riqueza para los consumidores, riqueza que también comparten los productores por los menores costos de distribución que tienen, pero va a aparecer una clase de economía donde voy a explicar por qué el precio de oferta igual al costo marginal, y no creo que eso nos vaya a llevar a ningún profundo análisis sobre lo que es la política nacional. Lo que, si usted me permite, volvamos al principio al principio de la conversación, la política económica nacional. A mí me gustaría aclarar algunos conceptos, siguiendo lo que estaba diciendo Severo. El ministro Roberto Labaña sacó un artículo que se publicó en todos los diarios nacionales, se publicó también en los diarios locales, respecto de que el gobierno nacional sí tiene una política económica y de que sí estamos en el buen camino. Opinión que quizás mucha gente comparta o crea. El ministro basa esto en que para delinear que hay política económica uno debe hablar de 3 áreas, un área fiscal, un área monetaria y un área de producción. ¿Sí? Y que me disculpe, señor ministro, puro bla bla dice respecto de las 3 áreas. ¿Sí? En el área fiscal el ministro señaló que había un plan nacional porque había una política de impuestos que desincentiva la evasión y que se orienta hacia la reducción de impuestos distorsivos. Me gustaría preguntarle a la gente del sector agrícola si realmente hay una política impositiva que evita las distorsiones, porque el ministro no habló ni quiere escuchar hablar de sacar las retenciones a las exportaciones, que son uno de los principales impuestos distorsivos y gracias a los cuales en este momento no tiene déficit fiscal la nación. ¿Por qué? Porque se está quedando con la riqueza que está generando el sector agropecuario. Está viviendo cual zángano del sector agropecuario. En el área monetaria, habla de transparencia en la reestructuración del sistema financiero y rechazo a acciones compulsivas sobre ahorristas
y cortar apoyo indebido a los bancos. ¿Por qué no habla en serio y dice que el gobierno realizó una especificación asimétrica, que todos los bancos en la República Argentina, o gran parte de los bancos, están técnicamente quebrados, si es que tuviéramos que evaluar los activos a los valores que realmente tienen hoy en el mercado, los títulos que han recibido, y el gobierno no se hace cargo de esa situación y está a punto de hacer estallar el sistema financiero? Y usted sabe, el dinero para la economía es como la sangre para las personas. Si no hay dinero, la economía no funciona, y tenemos un sistema financiero a punto de estallar. Habla de ingresos y producción, habla de política salarial. ¿Qué política salarial? Aumentar los salarios del sector privado, retener o mantener bajos los salarios del sector público, transformar a las empresas en no competitivas, tan no competitivas que ya hemos empezado a tener aluviones de importación, en el caso de Brasil principalmente, desplazando sectores competitivos de la República Argentina. ¿En qué se traduce todo esto en definitiva? Porque uno podrá o no compartir esto y decir, bueno, quizás sea la percepción de Raúl Río, la percepción del señor Roberto Labaña es diferente, pero veamos qué dice el mercado. El mercado dice lo siguiente: yo no voy a invertir. La tasa de inversión en Argentina el año pasado fue del 12%, en este momento 13%. Lo que estamos haciendo es comiéndonos el capital ahorrado durante años. Usted necesita una tasa de inversión entre el 15 y el 20% solamente para reposición de capital. Estamos como el taxista ese que se está comiendo el auto todos los días sin darse cuenta, porque los ingresos que tiene no le alcanzan para reponer y para pagar en el futuro los repuestos, reponer el automóvil. Eso está sucediendo con la economía nacional en la inversión. El ahorro, 20% del PBI, uno de los ahorros más altos en la historia de la República Argentina, el más alto de los últimos 10 años. Sin embargo, ha caído el consumo y ha caído la inversión. ¿Qué está haciendo la gente con el dinero? Guardándolo. ¿Usted cuándo guarda el dinero y no lo invierte? Cuando tiene miedo. La gente tiene miedo de qué va a suceder porque no sabe qué va a suceder. Los empresarios tienen miedo de qué va a suceder porque no saben qué va a suceder. ¿En qué se muestra esto? Abrupta caída en las tasas de interés, enorme liquidez en el mercado y las empresas no demandando dinero porque no se animan a hacer inversiones de largo plazo. Como decía Severo, estamos en una situación de calma, en una meseta. La gente está a la expectativa. El índice Merval, que de alguna manera es el reflejo de lo que uno prevé de las ganancias futuras de las empresas, ha caído el 1% en el mes de julio, viene cayendo el 4% en estos 13 días del mes de agosto. La gente no está queriendo, los empresarios, quienes toman decisiones, están con temor a invertir. ¿Sí? La situación entonces, cae la inversión, cae el Merval, baja la tasa de crecimiento, 5% el primer semestre, 3,5% proyectado a futuro en el segundo semestre. Sube el ahorro y sin embargo cae el consumo. Hay desconfianza, hay desconfianza. Ya no habla el ministro Roberto Labaña que dice tenemos un plan. Habla la gente que dice el país no tiene un plan. ¿Sabe a qué me hace acordar esto, Manolo? Al gobierno de la Rúa. ¿Se acuerda cuando todos decíamos ya va a llegar el plan económico? Y todos decían, bueno, ya va a llegar, pero no importa, y pasó López Murphy, y vino Cavallo, y después decían, no, el plan de fondo, el que va a reestructurar el país, viene después de las elecciones de octubre. El presidente, que es muy inteligente, está esperando las elecciones para no perder voto, y después viene un plan económico que le dé un rumbo al país, y el plan económico no llegó, y el país estalló. Bueno, esta situación es bastante similar. Los números parecen dar bien, estamos tranquilos, estamos en una meseta, no tenemos inflación, el tipo de cambio está quieto, pero la realidad económica es que el país está consumiendo, ha entrado en un amesetamiento que puede implicar recesión, digamos, y el presidente no reacciona. Porque hay una cosa que me perturba siempre, que el dinero resulta indispensable para poner en marcha la producción, etcétera, etcétera. Pero acá el dinero se lo consigue a intereses del 15%, 30%, 50%. ¿Usted cree que puede dinero conseguido a ese costo implicar producción o implicar la quiebra de la empresa? La realidad es que las tasas de interés hoy son menores a las que teníamos en la década del 90. Sin embargo, en la década del 90 la tasa de inversión rondaba el 20% del PBI y hoy está entre el 12 y el 13% del PBI.
Luego, si las tasas hubiesen bajado y ese fuera un factor determinante, el de tasa de interés, la inversión hoy debería estar arriba del 20% y la inversión está muy debajo del 20%. Quiero decir, a estas tasas, las tasas que hay hoy en pesos, 18% en pesos, 11, 12% en dólares, hay proyectos de inversión cuya rentabilidad permitiría la inversión si el horizonte temporal en el cual se evaluara la inversión fuera el adecuado. O sea, la gente no sabe qué va a pasar a futuro y por eso no toma en el presente la decisión de invertir. Me enseña que tengo que hacer un pequeño cuarto intermedio, ¿eh? Perdón, entre sigamos, no, estaba confundido con la... pero de todas maneras, no deja de ser un misterio de que, por ejemplo, se pueda, los intereses al 30, 40, 50% fueron reales. El empresario tuvo que pagar esos intereses, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podía haber habido crecimiento? No fue todo eso, digamos, una especie de bomba de tiempo, que fue la que estalló en un momento dado, la mala suerte para la Rúa, pero que era inevitable. Porque en mi época, cuando yo estudiaba Derecho, ¿cierto?, el interés del 12% ya era considerado usurario, el 12%. Entonces, ¿cómo es posible que el 50% no sea usurario? Bueno, yo he visto, por ejemplo, préstamos a particulares, a empleados públicos, que le descuentan por planilla, o sea que el riesgo es cero, le prestaban al 120% anual. Es cero si cobran. ¿Eh? Usted dele un préstamo a empleados municipales, que hubo bancos, hubo empresas que lo hicieron, y sin embargo el riesgo tampoco es cero. Es decir, siempre existe. La tasa de interés básicamente es el precio del tiempo. Bueno, lamentablemente ahora sí parece que me hacen señas de que... Vamos, que no. Bueno, lamentablemente el tiempo ha volado. Me quedan muchos temas para seguir conversando, vamos a tener que invitarlo a un nuevo programa, pero mientras tanto tenemos que despedirnos de la audiencia y le agradecemos muchísimo la presencia de ustedes, la claridad con que han hablado, y aunque en fin a veces haya disidencia, es necesario para que el público a veces no se duerma, ¿eh? Y además también para que se agudice el ingenio de los intelectuales y obligarlos a que estén siempre en la cosa. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Diego, muchas gracias Cansal, saludos a sus respectivos padres. ¿Eh? Muchas gracias. Thank you.